Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es la diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. ¿Cómo estás? Amanecimos con dos noticias que se convirtieron en titulares de la prensa nacional. El anuncio de cambio de gabinete y al mismo tiempo el anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de hacer una revisión acerca del presupuesto que se otorga a la Asamblea Nacional. Ante esto, ya salió al frente el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, quien aclaraba que el recurso proveniente del Ejecutivo para la Asamblea Nacional era destinado para el pago de los trabajadores y de hecho sentenció que había algunos retrasos con el pago de la guardería, donde hay más de 150 niños que no están recibiendo alimentos por un retraso por parte de estos recursos. Yo quisiera que habláramos acerca de esta disposición de evaluar si se asignan o no recursos a la Asamblea, si es legal, de qué manera afectaría, porque ustedes también hacen vida en el Parlamento y perciben su salario de allí, y si se ha evaluado el impacto de una decisión como esta para los trabajadores. Mira, lo primero que hay que dejar clarito, porque al presidente Nicolás Maduro ayer lo dejó muy claro, él dijo el recurso que ingresa para los trabajadores es intocable. O sea, nadie está pensando en suspender pago a los trabajadores. Por el contrario, él dijo, la nómina y todos los beneficios laborales de trabajadores y obreros está garantizada. Primer punto, eso lo dijo el presidente. O sea, ¿quién estaría en riesgo en este Nicolás caso? Maduro. Después lo que dijo, que él estaba esperando la decisión que tomara, él hizo una consulta al Tribunal Supremo de Justicia y a la Contraloría General de la República, y después de esa consulta que se va a tomar la decisión. Porque el presidente está simplemente atendiendo, reaccionando, ¿verdad?, a lo que fue la conducta inconstitucional, violatoria del derecho de todos los venezolanos de la directiva de la Asamblea Nacional. Cuando un poder entra en desacato a todos los demás poderes, y estamos hablando de un poder en el cual su presidente, el día que tomó posesión, el 5 de enero, dijo que al presidente Maduro le quedaban 6 meses como presidente. Es decir, ya desde allí desconoce al Ejecutivo. Después, con respecto al Poder Judicial, ha dicho que las magistradas son malandras, que son ceros a la izquierda, que las va a poner presas sin medida sustitutiva, no importa que estén preñadas. Estoy citando palabras del presidente de la Asamblea Nacional. Pero además está desacatando sentencias de los tribunales de la República. Endrina, que si tú las desacatas, yo la desacato, o cualquiera de ustedes, compatriotas, la desacata, tiene que atenerse a las consecuencias, porque son los tribunales de la República, y este es el máximo tribunal. Entonces, la Asamblea Nacional lo que hizo el día jueves de la semana pasada fue simplemente saltarse todo el derecho constitucional. Pero además yo quiero decir algo aquí responsablemente, ya que me hablas de la situación laboral de los trabajadores de la Asamblea, que le explique Henry Ramos Ayub a los trabajadores de la Asamblea por qué no ha pagado el fondo obligatorio de reserva para la vivienda. ¿Por qué los trabajadores que tienen que hacer trámites de vivienda ahorita de la Asamblea Nacional no lo pueden hacer? Porque él tiene el pago retrasado, aun cuando sí le descuentan a los trabajadores. ¿Por qué el cestatique de los trabajadores de la Asamblea Nacional se ha retrasado hasta un mes de pago? Eso no había ocurrido sino hasta este año. ¿Por qué? Porque volvieron los adecos y porque está restituyendo la vieja manera de hacer política. Aquí en la Cuarta República, para quienes no lo recuerdan, los trabajadores públicos venían percibiendo el primer sueldo del año en el mes de marzo. Eso se acabó con la revolución. Él dice que es que la ONAPRE no le deposita los recursos. Y en mayo, creo que fue de este año, la ONAPRE se presentó en la Asamblea Nacional, acta en mano, y le demostró a toda la directiva que los recursos estaban allí. Es decir, que él está ilegalmente reteniendo los recursos, a menos que demuestre lo contrario. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, entonces suspendió de su cargo a la administradora y a la jefa de personal, pero él siguió incurriendo en las mismas normas. En este sentido, este anuncio del presidente, básicamente, ¿a quién va dirigido? ¿No se le va a pagar más el sueldo a los diputados de la oposición? ¿Se refiere a eso? No, el presidente lo que dijo fue que iba a suspender la asignación de recursos a la Asamblea porque es un poder que se alzó contra los otros poderes. Es decir, cuando mal puede pretender un reconocimiento, un poder que no reconoce a ninguno de los otros. Porque te hablé del Poder Judicial, pero si te hablo del Poder Electoral es peor. Las comadres del Consejo Nacional Electoral ahora son comadres, pero el 6 de diciembre sí eran rectoras honorables que escogieron a todos esos diputados y diputadas.
¿Ves? Ese es el problema. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente hasta el día de hoy? Para que quede claro, porque es que hay mucho chantaje informativo, muchas falsedades y muchas medias verdades, ¿no? El presidente dijo, voy a consultar, yo estuve ayer ahí en el contacto con Maduro, o sea, lo vi así cara a cara. Yo abrí una consulta al TCJ y a la Contraloría y dependiendo, voy a esperar la respuesta, porque si ese poder está en desacato, yo no puedo seguirlo tratando como si estuviese actuando apegada a la ley. Uno de los principales indicios por los cuales se les está señalando el desacato es la incorporación de los diputados de Amazonas. Yo quisiera conocer cuál es su postura como diputada ante este escenario en el cual un Estado lleva más de 6 meses sin representación en el Parlamento. El vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, decía que esto de alguna manera no era posible porque son autoridades electas por voluntad popular. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo se tiene? Ahí. Cuénteme cuál es la noticia. Tengo un dato importante ayer que el diputado Molina, el chino Molina, que defiende a las víctimas del 11 de abril, lo aportó en Venezolana de Televisión. Y fíjate, el diputado Henry Ramos Ayub, a través de un apoderado, yo tengo el documento, lo puedo colgar en la web después de la entrevista para que lo puedan ver, solicitó la semana pasada ante el Tribunal Supremo de Justicia una reposición de la causa relacionada con los diputados de Amazonas. ¿Qué significa una reposición de la causa? Significa comenzar de nuevo. Entonces aquí hay que abrir las cartas y ver realmente qué se está jugando. Pero apegándonos a la Constitución, allí hubo un proceso fraudulento, reconocido por las partes que es fraudulento, demostrable que se compraron votos, que pusieron a personas fallecidas a votar, y el Consejo Nacional Electoral dijo, mira, estos ciudadanos no pueden ser proclamados, ¿verdad? Yo no les puedo dar una credencial como diputado porque hay denuncias con además pruebas que ahora tienen que corroborarse, y en ese proceso se está, de que esa elección es fraudulenta. Y Nicia Maldonado fue al Tribunal Supremo de Justicia y pidió un amparo accionando en garantía de los derechos políticos de los ciudadanos del Estado Amazonas. Y el Tribunal Supremo de Justicia aprobó el amparo. Tiene la Asamblea Nacional, si quisiera actuar democráticamente, que esperar a acatar eso. ¿Por qué lo hicieron ahora? ¿Tú quieres que yo te diga por qué creo yo que lo hicieron ahora? Mi análisis político. Porque lo del referéndum les quedó tan mal, el fraude es tan descarado, tan falto de ética, quedaron tan al desnudo frente a su electorado que tienen que levantar otra zona de conflicto, que es en lo que trabaja la oposición política aquí, generando acciones y zonas de conflicto para poder despertar interés en el electorado. Yo quisiera que del referéndum revocatorio habláramos más adelante, pero para cerrar este tema del Estado de Amazonas, el diputado Julio Borges también ofrecía unas declaraciones como jefe de la bancada de la oposición venezolana, diciendo que estarían dispuestos a convocar nuevas elecciones. ¿Esa sería también la postura del Partido Socialista Unido de Venezuela? Lo que hay que preguntarse es si esa es la postura del Partido de Acción Democrática. Porque Acción Democrática es la que está pidiendo una reposición de la causa. Yo creo que allí está. Yo les pregunto a los electores, ¿ustedes han visto algún trabajo político de la oposición en el Estado Amazonas para ir a nuevas elecciones? ¿Ustedes han visto una conversación en ese sentido? No, simplemente se trata desde la Asamblea Nacional de alzarse, de sabotear, de boicotear al resto de los poderes de la República, porque ese es el mandato que tiene su Diputada, directiva. nos queda poco tiempo y quisiera abordar varios temas. El caso del referéndum revocatorio. Ahora hay una postura un poco complicada acerca de la interpretación que diera la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando anunciaba que se iba a pasar al Ministerio Público una investigación acerca de la usurpación de identidad. Ahora la pregunta fundamental es, ¿el resultado de esta investigación de alguna manera puede frenar el avance para la activación del referéndum revocatorio? Ya la MUD ante el Consejo Nacional Electoral introdujo el documento para la activación de la recolección de firmas del 20%. Pero ¿cuál sería el peso del resultado de esta investigación del Ministerio Público? Bueno, mi opinión es que debería hacerlo. Es mi opinión. Ahora, yo soy respetuosa de lo que digan los tribunales de la República, porque ese poder está allí para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, el acuerdo entre todos los venezolanos. Ahora, los derechos son iguales para todos, Hendrina.
Si a mí me usurpan la identidad, si ocurre como le ocurrió a un compañero de BTV, que su padre fallecido se murió siendo chavista y aparece firmando allí, y él fue ante la fiscalía, porque nos lo acompañamos nosotros, a denunciar, esos derechos tienen que respetarse. Ahora lo bien, que hizo la rectora, para aclararlo, dijo, después de todo el escándalo que hizo la oposición, hizo lo que tenía que hacer, el 1% lo tenían. ¿Por qué Enrique Capriles entrega, dice que tiene 3 millones de firmas y después entrega 1.900.000? Si lo que necesitaban eran 200.000 firmas, 195.000 firmas. ¿Por qué lo hace? ¿Quién retrasa? ¿Retrasa el CNE? ¿No retrasa él? Porque entonces hay que verificar, auditar ese montón de firmas. Es bueno que sepa también la ciudadanía que todo ese resultado del informe que presentó ayer el CNE tiene la firma, porque cada planilla está firmada por los testigos de ambos bandos. Es decir, que esas firmas que van a pasar a la fiscalía está firmado por la MUD y por el Polo Patriótico, que esas firmas son irregulares, pero eso no varía el 1%. Es decir, ya la MUD tiene su certificado donde dice que puede activar el referéndum. El proceso legal tiene el deber la rectora de llevarlo a cabo, porque allí hay una situación irregular. Es que, ¿en qué país del mundo un hecho político que surja con 11.000 fallecidos firmando tiene validez? Pregúntenle a los ciudadanos de Gran Bretaña ahorita, con el referéndum sobre el Brexit, ¿qué pasó? Hubo una irregularidad y eso fue inmediatamente a los tribunales. Aquí tiene que pasar igual. Ahora bien, diputada, acerca del cambio en el gabinete. El día anterior al anuncio de que el ministro Reverol, ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, asumiera esta responsabilidad, se había hecho pública la acusación por parte de Estados Unidos de investigaciones por narcotráfico. ¿Esto es acaso una provocación por parte del Ejecutivo Nacional a Estados Unidos? Mira, el general Reverol fue director de la ONA, si yo no recuerdo mal, fue ministro del Interior también en un periodo, y ha tenido un papel protagónico en la captura de cerca de una veintena de narcos, de jefes, capos del narcotráfico, que han sido detenidos en Venezuela. El general Reverol fue, además, tuvo un papel protagónico en que Venezuela asumiera la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es el primer país consumidor de drogas del mundo. Todas esas interrogantes están allí. Hay que ver quién provoca. Yo creo que quien provoca es Estados Unidos, porque esas acusaciones que nosotros lo que tenemos hasta ahora, por lo menos lo que yo sé, son las informaciones de prensa, pues hemos visto montones de casos aquí en el país que se lanzan. Habrá que ver qué es lo que hay realmente en la Fiscalía. Pero ¿quién provoca? Ese gobierno que ampara, ¿verdad?, operaciones porque tiene en su país el más alto consumo de drogas. Diputada, quedaron pendientes varias preguntas que nos formularon a través de las redes sociales, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Agradecemos a Tania Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz